Hola, hola mujeres de fe, bendiciones para todas. En esta ocasión ya estamos en la séptima parte de este libro, Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas. La séptima parte es el servicio al Señor. Capítulo número 16. Las normas de Dios para tu ministerio. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. Al relacionarme a diario con mujeres en mi iglesia, a través del correo electrónico y en los seminarios, muchas veces me preguntan cómo comenzó mi ministerio de enseñanza y de escritura. En todos los casos tengo que responder, no fue de una manera muy fascinante. No fue fascinante en absoluto. La tarea de enseñarles la palabra de Dios a mujeres como tú comenzó con una carta que recibí. Una carta dirigida a las esposas de todos los pastores, ancianos y diáconos de mi iglesia, que comenzaba con un saludo muy cálido y personal. Querida amiga, la carta continuaba solicitando ayudantes, maestras, administradoras y mujeres de oración para la puesta en marcha de un nuevo ministerio para mujeres que estaba a punto de comenzar en la iglesia. Cuando leí la frase que en esencia preguntaba, ¿hay algo que tal vez quisieras enseñarles a las mujeres en un taller optativo? Mi primera respuesta fue, yo no, Señor, jamás he enseñado nada de la Biblia y es una responsabilidad demasiado grande. ¿Acaso tu palabra no dice, no nos hagáis maestros muchos de vosotros? Entonces, después de mucha oración y de escudriñar mi corazón, surgió de allí una segunda respuesta que se desprendía de una decisión que había tomado mucho antes. Como nueva cristiana, asumí un compromiso en mi corazón y lo escribí en papel para ocuparme del ministerio hacia mi familia, crecer en el conocimiento de la Biblia, desarrollar mis dones espirituales y estar dispuesta a servir a otros en el momento que Dios decidiera que estaba lista. Pues bien, querida mía, al parecer la carta de invitación, si bien era una carta formulario, presentaba una oportunidad evidente para intentar servir a las mujeres en mi iglesia. Parecía poner en práctica la definición del éxito del escritor y maestro Charles Swindoll. El éxito es el momento en el que la preparación se encuentra con la oportunidad. No cabe duda de que Dios es el dador de la oportunidad, pero tampoco cabe duda de que tú y yo somos las que debemos decidir estar preparadas. Así que fue una vez cumplida mi tarea dentro de mi familia como esposa, madre y administradora del hogar. Bueno, en algún sentido, esa es una búsqueda de toda la vida. Di un paso hacia afuera, crucé la línea y me dirigí hacia el desafío de ver cómo podía servirle a la familia de Dios. Al fin y al cabo, Dios nos da papeles y responsabilidades en las dos familias. Y así comencé a procurar poner en práctica el plan de Dios para mí en el ministerio, a poner en práctica mis dones para servir al Señor en la iglesia. Nuestros dones para servir al Señor. ¿Sabías que Dios ha adoptado a cada cristiano para servir al cuerpo de Cristo? Eso es lo que enseña la Biblia. Pablo nos enseña que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe en el cuerpo de Cristo. Romanos 12:6. Una vez más nos enseña que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 12:7. También nos enseña que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7. Pedro también nos enseña que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Por lo tanto, podríamos decir que la primera pauta para nuestra vida de ministerios es reconocer que como mujeres cristianas tenemos dones para servir al Señor. Dios nos los dio por medio del Espíritu Santo a fin de beneficiar y mejorar el cuerpo de Cristo. Como comprendimos más arriba, a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Y como aprendimos antes, se nos ordena usar nuestros dones espirituales y ministrarlos los unos a los otros como mayordomos, buenos y responsables. Dios nos ha confiado sus dones de gracia que se deben administrar. Es lo que hace un mayordomo, desarrollar y usar para él. Nuestra selección del servicio al Señor. Aquí tenemos otro hecho hermoso y reconfortante y otra pauta sobre nuestra dotación espiritual. Los dones son variados. Existe una amplia selección de dones espirituales mediante los cuales los creyentes sirven al Señor y a sus pueblos. Es verdad, el Espíritu Santo da todos los dones, los designa y los distribuye entre los creyentes según la voluntad de Dios. El mismo Espíritu los otorga, pero los dones espirituales son diversos y diferentes. 1 Corintios 12, 1 al 11. La belleza de los dones se encuentra en su fuente y en su variedad. Y lo reconfortante es que los dones son exclusivos en cada uno de nosotros. Nuestro don no necesariamente tiene que ser como el de mi amigo, ni debería serlo. Eso sí que es reconfortante. Algunos dones. ¿Cuál es la selección de dones espirituales? La lista principal se encuentra en Romanos 12, 6, 8 y en 1 Corintios 12, 8, 11. Y el libro de 1 de Pedro parece implicar que los dones espirituales caen en dos categorías: los dones de hablar y los dones de servir. 3 de los dones pasaremos de toda la vida descubriendo, desarrollando y ministrando nuestros dones espirituales. Sin embargo, ningún cristiano debe esperar este proceso para comenzar a preocuparse por los creyentes de su iglesia. De ninguna manera. A ti y a mí se nos ordena que nos amemos los unos a los otros de manera ferviente, y se nos ordena que ejerzamos 3 de los dones espirituales: servir, dar y mostrar misericordia. Por lo tanto, como cristiana nueva, una vez más me encontré una zona de bienestar, y tú también puedes hacerlo. En estos 3 dones, al comenzar sencillamente a poner en práctica los mandamientos de Dios de servir, dar y mostrar misericordia, hasta el día de hoy, oro todas las mañanas para servir a cualquiera que se me cruce en el camino, sobre todo a los de la familia de la fe. También oro para estar atenta todo el día a darle a quienes tienen necesidad y las causas valiosas, y la misericordia a la misericordia. Debo admitir de inmediato que la misericordia no es uno de mis dones espirituales, pero oro a diario y con seriedad para tener un corazón como el de Jesús, un gran corazón de amor, un corazón que se movía a compasión cuando tenía a alguien en necesidad. Querida hermana y compañera en el servicio del Señor, procuremos servir, dar y mostrar misericordia de la manera en que nos aconseja Juan Wesley. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a toda la gente que puedas, durante el tiempo que puedas. Algunos que ministraron sus dones. En el siguiente capítulo llegaremos a lo que llamo los 5 archivos sordos. Pero en su comienzo, cuando al principio establecí estos 5 archivos, uno de ellos se llamaba las mujeres de la Biblia. En algunas de estas mujeres vemos una variedad de ministerios llevados a cabo. Por ejemplo, un grupo de mujeres fieles ministraba con sus dones de dinero y recursos para ayudar y apoyar a Jesús y a sus discípulos en sus viajes de predicación. Lucas 8, 2, 3. Las 2 hermanas, María y Marta, hospedaban con regularidad a Jesús y a sus discípulos en su hogar en Betania. Lucas 10, 38, 39. Otro grupo fiel de mujeres permaneció junto a la cruz. Siguieron a los que llevaron el cuerpo de Jesús a la tumba y fueron las primeras en llegar al lugar de los primeros rayos de luz del día para ungir el cadáver del Señor. Pero resultó ser que fueron las primeras en enterarse de su resurrección. Lucas 23, 49, 24 al 10. La madre de Juan Marcos fue la anfitriona de una reunión de oración en su casa, a raíz de la cual Pedro salió de la cárcel. Hechos 12, 12. La rica mujer de negocios Lidia hizo que su hogar
fuera un lugar de reunión para los creyentes que formaban la iglesia en ciernes en Filipos. Hechos 16:40. Priscila, junto con su esposo, Aquila, ministraban personalmente a Pablo, 1 Corintios 6:19, y a Apolos, y abrieron su hogar para las reuniones de la iglesia. Hechos 18:24-26. A Febe se describe como sierva en su iglesia y como un ayudante para muchos, incluyendo a Pablo. Romanos 16:1. Las viudas de la iglesia primitiva no solo dispensaban comida y hospitalidad, sino también una multitud de otras buenas obras que iban desde criar huérfanos hasta atender a los enfermos. Primera de Timoteo 5:10. Las ancianas de la iglesia deben pasar sus días enseñando y animando con amor a las mujeres jóvenes. Tito 2:3-5. Qué desfile más fascinante de santas mujeres. ¿Y qué hacían? Nada que tú o yo no podamos hacer. Ministraban sus dones sirviendo, dando y teniendo misericordia, abrían sus corazones, sus bolsos de la mano y los hogares para suplir ayuda, oración, asistencia, limosnas y consejos. Una vez más, no hacían nada que tú y yo no podamos hacer. Al cerrar esta sesión sobre la selección de dones espirituales, no puedo dejar de contar esta deliciosa historia. Parece decirlo todo a la hora de hablar de la diferencia de dones espirituales y de cómo manifestarlos. La ilustración se centra en una escena ficticia que se desarrolla en una iglesia en la cual sucede un accidente. Al cocinero se le cae el postre de la mano. ¿Qué sucede a continuación? El que sirve dice, dejen que yo lo limpio. El líder dice, Juan, ¿podrías ir a buscar un paño, Susana? Si ayudas a limpiar, María y yo podemos ir a preparar otro postre. El que da dice, yo iré y compraré otro postre. El misericordioso dice, no te sientas mal, le podría haber sucedido algo a cualquiera. El profeta dice, eso es lo que sucede cuando no tienes cuidado. No cabe duda de que se te cayó porque no estaba bien equilibrado de la manera que tenía pensado. Tal vez una buena prueba para saber cuál es tu don espiritual sería preguntarte, ¿cuál de todas estas respuestas hubiera dado? Nuestro crecimiento para servir al Señor. Ahora sabemos lo que respecta a servir, dar y mostrar misericordia. Tú y yo podemos estar ocupadas en nuestras iglesias. No hay nada que logre impedirnos seguir las pisadas de la inspiradora mujer de la Biblia que nos muestran el camino para servirle al Señor. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de descubrir, desarrollar y creer en el uso de nuestros dones espirituales fundamentales. Muchos cristianos se preguntan, ¿cómo sabré cuál es mi don? ¿Cómo descubriré mi campo de oración? ¿Cómo lo reconoceré? Las siguientes señales te pueden guiar a lo largo del camino a fin de descubrir tus dones únicos para crecer en tu servicio al Señor y a su pueblo. Tu servicio te traerá gozo. El gozo es una fuerte indicación de los dones. ¿De qué disfrutas más en el ministerio? ¿En el servicio? ¿En la iglesia? Tu servicio te traerá fruto. Cuando usas tus dones espirituales, los otros son bendecidos y tú también. El fruto de Dios que nace a través de tu servicio es otro indicador de tu campo de acción al mirar tu servicio hacia los demás. ¿Qué es lo que Dios parece bendecir más? Tu servicio se confirmará por los demás. A medida que ministres tus dones y los demás sean bendecidos, te lo dirán. Aunque no puedes poner el dedo sobre lo que estás haciendo, ni seas capaz de discernir cuál es tu don, los otros pueden hacerlo. Recibirán ayuda y créeme, expresarán su gratitud que te dicen los demás porque te agradecen. Tu servicio caerá y creará oportunidades para que se repitan. Cuando ministras tu don y creces en ese aspecto bendiciendo a otros, es posible que te pidan una y otra vez que repitas tu ministerio. ¿Qué te piden los demás que hagas? Para terminar, miremos a la vida. Servir al Señor, qué esfera tan vital y fascinante es esta.
Además, es una verdad asombrosa y sobrecogedora pensar siquiera que tú y yo podamos servir a Dios de alguna manera. Sin embargo, no solo se nos ordena que entreguemos nuestra vida en servicio, sino que Dios nos capacita y nos opta para servir. Como dije, es una verdad asombrosa. Esto nos lleva a una guía final que no solo resume nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo, sino también la pasión y el propósito más alto de cualquier cristiano que pueda tener jamás. Tu servicio glorificará a Dios. Cuando el Espíritu de Dios ministra a través de ti, la fuente de tu poder es evidente para todos. Se necesita una cualidad sobrenatural. ¿Por qué? Porque no eres tú, no es natural y no se puede publicar. Es un don espiritual que ministra el poder del Espíritu Santo al esperar en ti y a través de ti. Reservas en el Espíritu no te glorificarán a ti, sino a Dios, de quien somos y a quien servimos. Hechos 27, 23. Querida, el propósito de todo nuestro servicio es glorificar a Dios, así como es el propósito que todo lo que decimos y hacemos en cada esfera de nuestra vida. Como en todas las demás cosas, nuestro Dios se hace en el Señor, para Él. Estas combinaciones asegurarán que Dios sea glorificado. Ahora bien, cuando, según el don que he recibido, ministro a los demás con buenos administradores de manifestarse de la gracia de Dios, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Hasta aquí nuestro capítulo número 16. Bendiciones para todas.